Pues después de muchos meses volvemos a reunirnos como matrimonios. Yo quisiera que hiciéramos una breve oración y que pusiéramos en las manos del Señor este tiempo. Seguramente que Dios nos ha traído con un propósito de escuchar su palabra y reflexionar en nuestro matrimonio. Le pido que cierre sus ojos por favor, y vamos a hacer una breve oración. Padre, gracias por esta noche, Señor, por este tiempo que nos das, un tiempo precioso, Señor. Te hemos exaltado, te hemos adorado, Señor. Hemos abierto nuestro corazón a la acción de tu Espíritu Santo. Tú nos has llenado de tu presencia, Señor, con estos cantos, y nosotros te hemos alabado, Señor. Hemos levantado nuestras manos, nuestro corazón a ti, Señor Jesús. Ahora queremos que tu palabra, Señor, inunde nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y nos haga reflexionar en la relación más importante que todos los que estamos aquí podemos tener, Señor, que es el matrimonio. Una relación que es bendita por ti, Señor. Una relación que trae vida, que trae satisfacción, pero que también puede traer dolor y tristeza, Señor. Pedimos que nos hables, que tu Espíritu Santo llene nuestro corazón, nuestra mente, con tus palabras, con pensamientos, y que podamos reflexionar cada uno en dónde estamos. ¿Cuál es la realidad de nuestro matrimonio, Padre? Bendícenos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, pues hoy en esta noche quiero saludarlos a todos, felicitarlos porque vencieron el miedo de venir después de tanto nubarrón y tanta agua y ríos y bueno, todo lo que tuvimos que vencer para llegar hasta este lugar. Pero aquí estamos y yo les doy la más cordial bienvenida junto con las personas que están conectadas a través del internet. Les damos la más cordial bienvenida. En esta noche yo quiero compartir con ustedes el contenido de un texto bíblico que trae mucha enseñanza, que trae mucha reflexión y que nos puede ayudar a entender tal vez en muchos errores o el error que hemos cometido, en otros el acierto que hemos tenido, y bueno, a los dos nos debe de llevar a tener una visión, a poner metas, a tener alguna cosa nueva y fresca en nuestro matrimonio. Este texto lo he tomado de la Biblia, que se llama Nueva Traducción Viviente, y lo vamos a leer en Deuteronomio 24, versículo 5. Dice así: cuando a un hombre recién casado, dice, no se le debe reclutar para el ejército, ni se le debe asignar alguna otra responsabilidad oficial. Debe estar libre para pasar un año en su casa, haciendo feliz a la mujer con la que se casó. Esta versión tiene unas palabras un poquito más entendibles para nosotros. La versión Reina Valera dice: cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Al final de cuentas, el contenido es el mismo. Sin embargo, aquí en esta versión, traducción viviente, es específico que algo que era muy importante en ese tiempo era que los hombres participaban en la cuestión de la guerra. Y dice que no se le debe de reclutar para el ejército. Y también dice que no se le debe de asignar
ninguna otra responsabilidad oficial. Debe estar libre, dice, para pasar un año en su casa haciendo feliz a la mujer con la que se casó. Bueno, esta lectura, bueno, era en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, de los patriarcas, pues sí lo llevaban a cabo. Hoy en día, obviamente que es muy difícil llevarlo a cabo, pero el principio no cambia, el principio sigue siendo el mismo. Ciertamente, pues ninguno de los que estamos aquí hemos sido reclutados para el ejército, ninguno hemos tenido una actividad de ese tipo, pero sí habla de una responsabilidad oficial. Ninguno de nosotros tuvimos la suerte, o no sé cómo lo pudiéramos llamar, de pasar un año en casa cuando somos recién casados, pero hubiera sido fantástico, ¿verdad? En algunos casos. En otros no hubiera sido tan fantástico porque se hubieran sentido como en una prisión, ¿verdad? Cuando están acostumbrados a andar de solteros, pues andar para allá y para acá y no tener ninguna responsabilidad y ser libres. Esta enseñanza tiene un propósito muy, muy importante que yo quiero tocar con ustedes. En esta fracción, Dios le dice a Moisés, Dios le ordena que le dé esta ordenanza, valga la redundancia, para el pueblo de Israel. Y todos los que se casaban no salían en la guerra, y la comunidad o el pueblo judío se hacía cargo de ellos, de su sustento. Este año inactivo del varón, de estar solamente en casa, tenía un propósito. Y el único propósito, dice, debería de pasar un año haciendo feliz a la mujer con la que se casó. Este es el diseño de Dios. Y este diseño tiene un propósito para que el matrimonio funcione bien. Y el propósito de hacer feliz no se refiere a tener a la mujer sonriente todo el tiempo, ¿verdad? No se refiere a que, ay, la mujer, qué feliz soy porque aquí está mi esposo y podemos estar todo el tiempo juntos y todo. En principio, ese es, estar juntos todo el tiempo. Pero el propósito fundamental, cuando la palabra se refiere a ser feliz, el verdaderamente hacer feliz a la mujer, tenía el propósito de integrar, de que se pudieran integrar en uno. Y mire, es importante que entendamos todos que con el acto matrimonial, cuando nos casamos, ese acto, la boda, no trae consigo la integración de la pareja. Por ese simple hecho de que se casan, pues no pasa nada. Espiritualmente sí, físicamente y emocionalmente no pasa nada. Y yo les puedo comentar que cuando yo me casé, pues yo tenía muchas expectativas y yo creía que iba a pasar, no sé, que cuando estuviera ahí que dijeran los declaro marido y mujer. Yo pensaba que algo iba a pasar en mí, que iba a voltear a ver a mi esposa y como que, ya somos uno, ahora sí, estamos bien ligados. Pero dijo el ministro las palabras estas y la verdad yo volteé a ver a mi esposa y yo me seguía sintiendo individual. Yo la seguía viendo a ella individual, ella allá, yo acá. El asunto fue que
Después de la celebración religiosa nos fuimos a la fiesta. Y en la fiesta pues nos la pasamos muy bien, muy padre, cantamos y gritamos y hubo comida y de todas esas cosas. Pero se acabó la fiesta. Y nos fuimos mi esposa y yo a un lugar donde íbamos a comenzar a convivir. Y ahí precisamente comenzó el proceso de integrarnos, de la integración. La integración no es un acto que es automático. Nadie se integra a nada automáticamente. Son procesos en todo, en el trabajo, en la escuela, en la sociedad, en la iglesia, en cualquier lugar. Tienes que integrarte. Tienes que integrarte. ¿Qué es la integración? ¿Cómo se define la palabra integración? La palabra integración significa completar. Completar algo a lo que le falta una parte. Si tú vas a una empresa, tú te vas a integrar ahí porque hace falta alguien que haga la actividad que tú vas a ir a hacer. Si tú te integras en un equipo de fútbol o de básquetbol o del deporte que sea, vas a llenar o ocupar un hueco que se necesita completar para que el equipo esté completo. Otra definición es fusionar dos o más conceptos en uno solo. Fusionar. Cuando tú fusionas algo, se unen de tal manera que después es difícil separarlos. Por ejemplo, cuando tú puedes fusionar dos metales, por ejemplo, lo haces con soldadura, haces un cordón de soldadura y quedan unidos, se fusionaron, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del concepto matrimonial, el concepto matrimonial es fusionar a dos personas para que sean uno. Ese es el principio del matrimonio, fusionar a dos almas, a dos personas en una sola. En Génesis 2:24 nos habla de este principio, dice dice el 24, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Esta es la explicación por la que el hombre deja a su padre y a su madre. Esta es la explicación por la que la mujer deja a su padre y a su madre y se unen con un propósito: convertirse en uno. Ese es el pensamiento de Dios, pero yo no sé si ese fue tu pensamiento. Cuando tú te casaste, yo no sé cuál fue tu pensamiento. Tú sí sabes cuál fue tu pensamiento. Yo puedo hablarles de muchos casos de cuál fue el pensamiento, cuál fue la motivación por la que me he dado cuenta de matrimonios que se han casado. Y los que se casaron con este propósito, se casaron dentro del plan de Dios. Los que tuvieron motivos diferentes de llegar a ser uno, pues entraron a una sociedad en desventaja. La realidad de la vida es que una vez que termina la fiesta, una vez que termina la celebración de la boda para todo matrimonio, empieza o puede empezar el proceso de integración. Puede empezar el proceso de integración, pero también puede empezar el proceso de desilusión. Puede empezar el proceso de unión, de fusión, o puede empezar el proceso de separación y de alejamiento. Muchos no saben, se casan y no saben cuál es realmente el propósito por el cual se casan. O sea, nos casamos porque todos se casan. Nos casamos porque
la sociedad nos empuja a casarnos. Pero, ¿cuál es el plan de casarnos? ¿Cuál es la meta de casarnos? Algunos no sabían, algunos no sabíamos. Me voy a incluir porque sí, yo amaba a mi esposa, pero nunca tuve en claro este principio bíblico de que me unía a ella para llegar a ser uno. Mi pensamiento y el de muchos era, pues nos vamos a casar y vamos a convivir y vamos a ser compañeros toda la vida, pero no es nos vamos a fusionar, no era nos vamos a integrar, a lograr, a llegar a ser uno. Cuando la pareja tiene esto de la fusión, de la integración en su vida, en su mente y en la meta, es mucho más fácil el matrimonio. Porque los dos van a empezar a trabajar desde el inicio en lograr la meta. Los dos están conscientes en que viene una fusión. ¿Qué van a fusionar? Es muy fácil fusionar el cuerpo sexualmente, es muy fácil. Pero ese no es el reto. El reto es fusionar las costumbres. El reto es fusionar las ideas. El reto es fusionar la educación. El reto es fusionar los conceptos que tú tienes de lo que es el matrimonio. El reto es fusionar tu vida con la de tu pareja. Ese es el reto. Y ahí es donde empieza la integración. Cuando empiezan a convivir, empieza la integración. La integración es sumar, sumar, sumar. O la desilusión, o la desintegración. Hay familias que nunca siquiera comenzaron a integrarse, sino que desde el inicio empezaron a desintegrarse. Pero ¿cómo es de que se empezaron a desintegrar? Sí, empezaron a desintegrar sus ilusiones, lo que tenían en la mente, lo que anhelaban. Todos nos casamos con una serie de anhelos, de deseos que queríamos cumplir en la vida matrimonial. Y cuando se casan y empiezan a darse cuenta que ni siquiera hay un esfuerzo de sentarse a decir, a ver, en tu casa lo hacían de esta manera y en mi casa lo hacíamos de esta manera. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debe de prevalecer? ¿Lo que hacían en tu casa, como lo vivías, o como lo hacían en la mía, como lo vivíamos? No hay esos diálogos. No hay. Hay una lucha por imponer el estilo con el que yo viví durante toda mi vida. Y aquí en la lucha es el hombre contra la mujer contra el hombre. Y ahí vienen los principios del machismo y el feminismo, el matriarcado y el machismo, que están peleados todo el tiempo. Entonces, una de las metas más importantes en el matrimonio es la integración. Dios lo ve de una manera muy hermosa. Dejarán a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Dios lo ve de una manera preciosa. Nosotros lo vemos de una manera difícil. El principio era en Deuteronomio, el hombre que se case no se le enrolará en el ejército, ni se le dejará ninguna responsabilidad oficial, sino que durará un año para alegrar a su mujer. En nuestro tiempo no tuvimos esa bendición. En nuestra vida no tuvimos esa oportunidad. Y cometimos muchísimos errores. Y en nuestra cultura esos errores se decían, es el noviciado.
Estás pagando el noviciado. Y decían, el noviciado dura 1 año. Eso viene de la Biblia, ¿eh? Pero en nuestra cultura le llamaban el noviciado. ¿Cuántos dolores de cabeza en el primer año? Pero mis hermanos, se extendió el segundo, el tercero, el cuarto, el 20, el 30, el 40. Y es una vida de insatisfacción. Yo le pregunto verdaderamente, y usted responda a esto, ¿cuántos matrimonios o cuántos noviazgos hablaron y dijeron, mira, cuando nos casemos, la meta es que tú y yo seamos uno, que haya una fusión? Son muy pocos los que tienen este concepto, o los que tenían este concepto. Son muy pocos. La mayoría no. Y caminaron hacia adelante en su vida matrimonial y no fue parte. Y vinieron a la palabra de Dios, vinieron al cristianismo, se hicieron cristianos, son matrimonios, escuchan la palabra de Dios y escuchan estos conceptos y parece que no los escuchan. Siguen distanciados, siguen desilusionados. La integración es un lenguaje que todos entendemos. Es una palabra que todos entendemos, integrarnos. Pero la práctica es muy difícil. Lo entendemos, pero nos cuesta trabajo hacerlo. Lo entendemos, pero es imposible. Para muchos es tan difícil tener una tarde de plática, un tiempo de reflexión matrimonial. Es tan difícil. Muchos por temor, por vergüenza, por diferentes razones. En nuestra cultura no es posible que un joven recién casado pueda pasar 1 año sin estar con su esposa, sin tener una responsabilidad para estar con su esposa. Eso es difícil. Es difícil quedarse 1 año sin alegrar sin hacer nada para alegrar a su esposa. En nuestra cultura es trabajar. Ese es el pensamiento fundamental, trabajar. En nuestra cultura muchos ni siquiera pues tuvieron luna de miel o tuvimos luna de miel. Muchos ni fiesta. Muchos no supieron ese nervio de casarse y de escoger el vestido o los zapatos o el traje, nada de eso. Simplemente fue, pues nos queremos, vámonos a vivir juntos. ¡Sas! Eso es parte de nuestra cultura hoy en día. Muchos matrimonios se andan casando cuando tienen 5 años viviendo juntos. O a veces uno les pregunta, ¿y cuántos años tienen de casados? Y nos aclaran, mire pastor, tenemos viviendo juntos, bueno, de casados, ¿cuántos tenemos? Como 10, ¿verdad? Sí, pero viviendo juntos, 18. Bueno, cuando nos casamos, nuestros hijos ellos fueron los que le llevaron, le iban sosteniendo la cauda, la cola del vestido a la novia. Esa es nuestra cultura. Y en la cultura, en el pensamiento de Dios, era algo diferente. Esto que estoy hablando, esto es opuesto al propósito de Dios. Dios no lo quería de esa manera. No está en los planes de Dios de esa manera. Los planes de Dios son diferentes. El diseño de Dios es diferente. El diseño de Dios es que las personas se integren como esposos, se integren con metas, se integren con propósitos. Pero mire, la desintegración en la vida familiar, en la vida matrimonial es tal que muchas veces
la desintegración es en la pareja y es en los hijos. Los padres están desintegrados. Hay una desintegración total en nuestros días. Y la integración, mis hermanos, quiero que entiendan que no se produce automáticamente entre dos personas. Hoy en la vida real, en la práctica, mis hermanos, existen muchas parejas casados, con muchos años viviendo juntos, casados, y son desconocidos. No se conocen. Y es tal el desconocimiento que a veces, mire, es tan real esta separación o esta desintegración, que a veces van en el auto, están en su casa, están comiendo y todo, y él tiene un pensamiento y ella tiene otro pensamiento. Y se preguntan, ¿qué estás pensando? No, nada, individual. Mi pensamiento no es nuestro pensamiento. Hoy en día muchos esposos y esposas están aislados. Y tristemente, aunque tengan muchos años casados y viviendo juntos, mis hermanos, son matrimonios, personas solitarias, solos y solas, que aparentan lo que no son. ¿Cuándo lo aparentan? Cuando vamos a una reunión, agarrados de la mano. Cuando vamos a la iglesia, tomados de la mano, juntitos. En diferentes lugares. Y tienen muchos hijos, y tienen muchos años de casados, pero no comparten los planes, no comparten la educación de los hijos. No comparten las cosas importantes de que debe de compartir una palabra, un matrimonio. He escuchado en la oficina de consejería comentarios como: compartimos la misma casa, compartimos la misma mesa, compartimos la misma cama, pero somos completamente desconocidos. Y muchas veces se lo dicen: es que tantos años y no nos conocemos, no te conozco. Lo más triste también es que pueden pasar fines de semana juntos, en la playa, en la montaña, viajando, y sin embargo se siguen sintiendo solos. Y buscan qué hacer para no sentir esa soledad. Repito, la integración no es automática. Usted sabe qué es lo que es automático, ¿verdad? Lo que usted entiende. Por ejemplo, un carro automático, usted lo enciende, le pone la velocidad, le quita el freno y se va. Ese es un carro automático, no necesita hacer cambios de velocidades. Y hay muchas cosas, o sea, nuestra vida está llena de cosas automáticas. Y nos hemos acostumbrado a que las cosas son automáticas, que suceden con solamente encender algo, oprimir algo. Hoy es tan moderno todo que, de hecho tengo un hijo por ahí que le encanta eso de esto que le estoy hablando, que yo antiguo llegaba a mi casa y tenía que, todavía tengo que encender el interruptor para que encienda la luz. Y me metí a su cuarto y cuando entraba se encendía la luz. Y yo le dije: oye, ¿qué onda? No, pues es que le cambié unas cosas y todo para que hay unos sensores y entras y se enciende todo. Te sales y se apaga todo. Y yo voy a mi cuarto y veo y digo: qué práctico es mi dedo, ¿verdad?
Pero cuando yo no lo hice a tiempo y ya estoy acostado, yo no sé si a usted le ha pasado que la esposa ya está acostada y usted se va a acostar y va y se acuesta y luego te preguntan, ¿y por qué no apagaste la luz? Y luego dices, ¿y por qué no lo hiciste tú? Alguien se tiene que levantar porque no es automático, tienes que levantarte y apagarlo. El matrimonio, mis hermanos, no es automático. La integración no es automática. El que sean uno solo, que sean una sola carne, no es automático. Fíjese lo que dice el verbo, y serán. Y ese serán tiene que ser parte de tu esfuerzo y de mi esfuerzo, del esfuerzo de tu esposa, del esfuerzo del esposo. El asunto es que muchas veces no sabemos cómo integrarnos y la pregunta es, ¿cómo le hago? ¿Cómo podemos hacerle? Y la clave también es muy sencilla y no tenemos que buscar en otro lado, tenemos que buscar en el origen. Hay unas máquinas que son sumamente sofisticadas hoy en día. Pero algunas veces se daña de algo y para que tú puedas repararlo vas al manual y buscas la parte que está a la que se refiere, buscas esa refacción, esa parte, qué es lo que hace, cómo lo hace, y sacas el manual y ahí dice cómo va conectado el cable y cómo va la refacción y cómo va toda la instrucción. Nosotros no tenemos que inventar nada en el matrimonio, créame mi hermano, usted no tiene que integrar nada, tiene que inventar nada. Tampoco tiene que decir, bueno, es que mi esposa es diferente y tengo que sacar un manual diferente. Mi esposo es diferente y tiene que ser un trato diferente, especial. No, Dios nos diseñó con los mismos chips al hombre y a la mujer y les dio las mismas bases para que funcionen de la misma manera. Hay algo que tenemos que adecuar, sí es verdad, pero el fundamento y el principio es el mismo. Deuteronomio 24:5. ¿Cómo le hago? ¿Cómo me integro? Dice, a un hombre que recién casado no se le debe reclutar para el ejército, ni se le debe asignar alguna otra responsabilidad oficial. Debe estar libre para pasar un año en su casa haciendo feliz a la mujer con la que se casó. ¿Esto qué significa, hermano? Esto lo podemos definir como lo que Dios instituyó en esta parte de la escritura es, tienen que ser compañeros, tiene que haber compañerismo en su relación. ¿Sabe qué fue lo primero que Dios encontró que no estaba bien? La soledad fue la primera cosa que Dios dijo que no estaba bueno. La soledad del hombre no fue lo que Dios quería. La soledad y el aislamiento contradicen el propósito de Dios. La soledad y el aislamiento contradicen el propósito del matrimonio. Dios creó al hombre para que viviera con otros. Dios creó al hombre para que viviera en una comunidad. Dios creó al hombre para que viviera en una sociedad. Pero fíjese, Dios creó al hombre para que viviera en una relación íntima con otra persona. Y la persona con la que tú te casaste es la persona que está más cerca de tu corazón, o debe de ser la persona que está más cerca de tu corazón que cualquier otra relación, incluyendo la de los padres. Pastor, ¿cómo yo más, mi relación debe de ser más estrecha que la de mi mamá? Siempre la de la mamá, no es la del papá, siempre la de la mamá. Pues sí.
es más estrecha la relación matrimonial que la relación con la mamá o con el papá. Mire, la relación matrimonial llega más allá de lo que llega la relación de la mamá o del papá. Porque en la relación matrimonial hay una intimidad. Tú le puedes decir a tu mamá, te amo, mamá. A tu papá le puedes decir, aunque sean varones, les dices, te amo, papá. Pero a tu esposa le demuestras el amor más allá de unas palabras simples. A tu esposo. Hay una relación más estrecha. Cuando dice que no es bueno que el hombre esté solo, se refería desde el punto de vista físico, porque no tenía un compañero, no tenía una compañera el hombre. No era bueno desde el punto de vista emocional. Adán veía a todos los animales que se relacionaban y él no tenía a alguien con quien relacionarse emocionalmente. No era bueno esta soledad desde el punto de vista relacional, de poder hablar, comunicarse, expresarse, porque el hombre tenía esa facultad de hablar. Adán no comenzó a hablar cuando conoció a Eva. Adán ya sabía hablar, pero no tenía con quién hablar. Esta es una escena que en algunos casos se da, que por ejemplo hay personas, hombres y mujeres, que hablan con su perro. Pero tristemente el perro no puede contestar. El perro aguanta lo que le dices. Y en algunos casos se te queda viendo así como, aunque hay unos perros tan inteligentes, y luego dices, no, mira, es que con sus ojos me está diciendo esto o aquello, ¿verdad? Y a veces como que tú dices, ¿qué imaginación tienes? Pero los animales no le pueden hablar, no le pueden contestar. Yo tengo una perra que saco a correr por las mañanas, y cuando no puedo, por alguna razón, por ejemplo hoy que estaba lloviendo y la perra ahí ya andaba, porque me meto a una habitación, hago oración, y cuando salgo pues ya empieza a mover la cola y le digo, hoy no vamos a salir. Y se me quedaba viendo, no me entendía. Y por más que le decía, y yo le decía, yo sé que no me entiendes y no me puedes contestar, pero hoy no vamos a salir. Y no se enojó, no me gritó, no me dijo nada. Ni me pudo contestar nada. Pero el hombre necesitaba relacionarse y tener una compañera y alguien con quien hablar, con quien expresarse. Y no era bueno tampoco la soledad desde el punto de vista espiritual. Necesitamos esta acción espiritual entre un hombre y una mujer. Hay una integración de parte de Dios que así lo diseñó, que es necesario el hombre y la mujer para que funcione bien la mujer y para que funcione bien el hombre. Porque todo lo demás no llena, no satisface. No satisface. Hay una complementación. Dios creó el matrimonio para que se complementaran. Y mire, ese complemento dice, la mujer debía ser una ayuda idónea para él. Es un complemento. ¿Sí? La mujer pone la parte que el hombre necesita para funcionar bien. El hombre pone la parte que la mujer necesita para funcionar bien. Somos con naturalezas diferentes, pero el hombre se siente completo cuando tiene a una mujer que llena ese hueco. Y la mujer tiene
una naturaleza diferente y se complementa cuando el hombre satisface esa necesidad. La mujer llena el vacío del hombre. El hombre llena el vacío de la mujer. Cuando los dos entienden esta parte, entonces trabajan para lograr la función que tienen en el matrimonio. Repito, la soledad y el aislamiento no son parte del plan de Dios. Y le repito, Dios creó a la mujer porque vio que no era bueno. Entonces, cuando tú estás en tu matrimonio solo o sola, estás fuera del plan de Dios. Ese sentimiento que tú tienes debe de llevarte a entender que tu matrimonio no está funcionando bien, que algo está fallando, que algo no se está cumpliendo y que no es el plan de Dios que tu matrimonio, es más, tu matrimonio está en contra del plan de Dios. Si tú tienes esos sentimientos, tu matrimonio está en contra del plan de Dios. Yo quiero hacer una pregunta a usted, matrimonio, y es una pregunta personal, hombre y mujer, que en la intimidad hoy, ahorita en este momento, la pueden contestar, pero después, en la confianza que se tienen, se la pueden contestar, hacerse la pregunta: ¿existe desintegración en tu relación matrimonial? ¿O está esa fusión, esa integración en tu vida matrimonial? Es muy sencillo. La desintegración es cuando no están integrados. Cada uno camina por su propio camino. Cada uno tiene sus propias metas, sus propias aficiones. Cada uno busca su propia felicidad. Cada uno tiene sus propias metas. Si usted encuentra que está desintegrado, que hay desintegración en su matrimonio, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el plan a seguir? No importa cuántos años de casado tengas, ni tampoco importa la problemática que estás viviendo, porque muchas veces la problemática que vives fue originada porque no comenzaste bien. No tuviste tal vez ese año sabático para pasar todo el tiempo con tu esposa. Tú puedes decir, pero pues es que nosotros que comenzamos mal y ahorita en este momento pues tampoco ya podemos tomarnos ese año que dice la Biblia. Ahí es donde digo que tenemos que adecuar las costumbres a nuestros días. Eso es imposible. Eso es imposible. Dios le da una importancia a la relación matrimonial por sobre lo que era importante en su tiempo. Dios le dio una importancia a la relación matrimonial, a que funcionara bien, a que tuviera las bases firmes y sólidas para que pudieran continuar su relación matrimonial por toda la vida. La importancia que Dios le da es más allá de lo que era importante en ese tiempo. Para los hombres en ese tiempo era sumamente importante enrolarse en el ejército e ir a la guerra. Era lo más importante que un hombre en ese tiempo podía hacer. Y Dios le dice al patriarca: no vas a tomar a ninguno de los hombres que se case para mandarlo a la guerra. Es más importante, eso le quiso decir con ese acto, es más importante que se quede en su casa.
No va a ir a la guerra, está bien. Lo podemos poner a que haga algo en su tiempo libre aquí, que nos ayude con la administración, que nos ayude a esto. No. Tampoco lo vas a poner en ninguna otra responsabilidad oficial. Lo vas a dejar en su casa. Porque para Dios es más importante la fusión de dos personas, que fusionen sus costumbres, que fusionen su educación, que fusionen sus pensamientos, que tengan una meta clara, que se alegren, que hagan a un lado el aislamiento y la soledad que no sea parte de su vida. Y yo te pregunto a ti en esta noche, ¿qué tan importante es tu matrimonio? Y seguramente que para la gran mayoría la relación matrimonial no es lo más importante. Y cuando tú analizas esto y ves la importancia que Dios le daba a los matrimonios, tú puedes darte cuenta que tu nivel de importancia y el nivel de importancia de Dios están opuestos. No es lo mismo. Y cuando tú estás haciendo las cosas diferentes del plan de Dios, estás en contra de Dios. Estás en contra de ese plan. Lo que en ese tiempo era importante para los hombres, para Dios no era lo más importante. Sí era importante, pero no era lo más importante. Lo más importante para Dios es, varón, quédate en tu casa. Necesitas estar en tu casa. Y las cosas han cambiado, y en ese tiempo el hombre era el responsable de suplir y de ser la cabeza y de ser el proveedor. Hoy en día no, las cosas han cambiado. Tanto hombres como mujeres salen a trabajar. Y la responsabilidad de los dos la comparten, y para muchas lo más importante es su trabajo, su realización profesional, y para otros también. Lo más importante es su trabajo, su negocio, su crecimiento emocional, su crecimiento profesional, su crecimiento empresarial. Es más importante que su relación matrimonial. Y esto agudiza la relación, y esto agudiza la desintegración. Seguro que hay desintegración. Seguro que hay hombres solos. Seguro que hay mujeres solas. Pero la solución también es fácil y es práctica. Podemos poner en práctica ese mismo principio con diferentes niveles, adecuado a nuestras realidades, a lo que cada uno vive. Hace unos días platicaba con un matrimonio y me decía, no, nosotros trabajamos juntos, tenemos todo el día juntos. Es más, trabajamos en nuestra propia casa. Lo curioso, que ellos trabajan en su propia casa, están todo el tiempo juntos, comparten lo mismo, tienen todo el tiempo, las 24 horas del día, y están con problemas. Vinieron porque tienen problemas. ¿Qué falla ahí? Miren, si nosotros dedicáramos unos minutos, y fíjense lo que le digo, unos minutos cada día, no un año como dice la Escritura, pero sí al principio dedicar tiempo con el propósito de hacer feliz a la esposa, de hacer feliz al esposo, seguro estoy que el principio de Dios surtiría el mismo efecto que si te quedaras un año sin hacer nada. Necesitamos
unos minutos día con día para poner en práctica el principio de Dios. ¿Qué harías con unos minutos de atención de tu esposo? ¿Qué harías con unos minutos de atención de tu esposa? ¿Qué harías de unos minutos de tener un encuentro? Ay, es que el día llego bien cansado y con ganas de dormir y ya no tengo. Ese es el reto. Si en la noche no puedes, pues en la mañana. Levántate temprano, mi amor. Mira, vamos a empezar con 5 minutos. ¿Por qué tan holgado? O sea, ¿por qué tan generoso? Pero hay quien no tiene 5 minutos. Pero tenemos más de 5 minutos para otras cosas que no son importantes. El otro día yo tenía una cita por la mañana y me levanté temprano, hice todo mi ¿cómo dice mi esposa? Se me fue la palabra, pero todo lo que hago, la rutina del día, ¿verdad? Y vi la hora y tenía un tiempo todavía para que yo calculaba para llegar bien a mi cita. Pero agarré el teléfono para revisar algo y me metí a YouTube y luego me metí al chat y todo, y luego ya cuando vi se me pasó el tiempo, pero fueron 15, 20 minutos y yo dije, otra vez me atrapó el teléfono y perdí mucho tiempo y ahí ando corriendo para llegar a la hora de mi cita. ¿Cuánto tiempo perdemos en cosas que no traen ningún beneficio? Lo que yo estaba leyendo y viendo no traía ningún beneficio, solamente me quitó tiempo. ¿Cuánto de ese tiempo tú puedes decir, este tiempo que yo dedico a esto se lo voy a dedicar a mi esposa? Se lo voy a dedicar a mi esposo porque quiero integrarme. Ese es el propósito. Quiero integrarme con ella, con él. Integrarme. Si tu esposa o tu esposo no es lo más importante en tu vida, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Yo le pregunto, muchas veces el domingo o cualquier otro día, pasamos 2 horas en la televisión viendo un partido de lo que sea. Pero si gana o pierde tu equipo, ¿a ti qué te pasó? ¿En qué te benefició? ¿En qué te afectó? En nada. Pero si esas 2 horas, bueno, 1 hora, bueno, 15 minutos, se la dedicas a tu esposa, dice la Biblia, harás feliz a tu esposa. Y esto tiene un efecto que regresa. Cuando tú haces feliz a tu esposa, ella también va a buscar hacerte feliz a ti. Y esto trae confianza. Cuando tú empiezas a hablar, trae confianza. Y empieza la integración. Qué triste, mis hermanos, es que después de 15 años, 20 años, 30 años, hoy tú digas, estamos desintegrados. Y volteas atrás y dices, ¿por qué nunca pudimos integrarnos? Es que yo nunca había leído esa parte de la Escritura, hermano. Ok, pero hoy ya la escuchó. Hoy ya no tiene excusa.
El propósito del matrimonio sigue siendo el mismo: integrar, integrar. Y serán una sola carne. No dice y vivirán juntos solamente. No dice y comerán en el mismo plato. No dice y comerán y tendrán los mismos hijos. Y ese es el propósito. No. Dice y serán una sola carne. Porque mire, puedes tener hijos y no estar integrado. Y puedes no tener hijos y seguir desintegrado. Y mis hermanos, la integración se siente más, se disfruta más, la puedes palpar más cuando tus hijos ya se fueron de casa, cuando cumpliste esa responsabilidad. Y cuando te quedas solo en casa, cuando te quedas solo en casa, es más notorio si estás integrado o estás desintegrado. Es más notorio. Integrarse. Integración es el reto que Dios puso a los esposos. Y mire, ese es el principio del matrimonio y es el final del matrimonio. Toda la vida del matrimonio es integración, integración, integración en todo, en todo. Emocional, espiritual, sexual, en todo. Integrados, juntos, integrados. Porque regresamos al Génesis. Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y todos los días Dios ve que no es bueno la vida de muchos matrimonios. Y cuando nosotros hablamos de los atributos de Dios y decimos, Dios está en todo lugar, Dios lo sabe todo, Dios conoce nuestra vida de pe a pa. Eso quiere decir que Dios está con nosotros en todo momento, 24 horas está con nosotros. Aun cuando tú te duermes y te desconectas, Dios está ahí a un lado tuyo. Y Dios mira tu matrimonio. Todo el tiempo está cerca de nosotros Dios. Y Dios no quiere que haya matrimonios solos. Dios no quiere eso. Dios quiere que se fusionen, que se complementen. Cuando tú te casaste, pensaste que tu pareja era tu complemento. Y hoy muchos están solos y dicen, somos tan diferentes. No han trabajado en la integración de sus vidas. No han trabajado. Y mis hermanos, la integración no es automática. Tenemos que trabajar en ella. ¿Pero cómo le hago? 5 minutos. 5 minutos. Mi amor, yo quiero integrarme contigo. Ay, pero tenemos que enfrentar diferencias y quiero integrarme contigo. Quiero ser uno. Porque ese es el propósito del matrimonio. Y si estamos casados, y si no estamos trabajando en eso, pues no estamos cumpliendo el propósito del matrimonio. No lo estamos cumpliendo. El propósito del matrimonio no es que la agarres de la mano. Es parte, o sea, son manifestaciones. Pero eso no quiere decir que estás integrado. Hay tantas cosas que son más importantes. Yo quisiera pedirles que cerraran sus ojos, por favor, y que reflexionaran en lo que es importante para ustedes. Para Dios, las cosas que nos mantienen ocupados y que son muy importantes. En ese tiempo, cuando Dios dijo esto, era importante que el varón fuera a la guerra, como es importante hoy trabajar. Es importantísimo.
pero no es lo más importante. Como en ese tiempo, para Dios no era lo más importante ir a la guerra. Para Dios lo más importante era la integración familiar, la integración matrimonial, porque de ahí mana tantas cosas. De ahí surgen matrimonios, familias sólidas, hijos con principios. Y cada quien aquí en este lugar conoce su situación. Yo no tengo que decirles porque no los conozco, pero Dios sí. Yo les decía que Dios está 24 horas cerca de usted. Y Dios conoce tu matrimonio. Dios conoce lo que es importante para ti, para tu esposa, para tu esposo. Dios sabe de esa soledad que hay en tu vida. Dios sabe de ese aislamiento que hay en tu relación. Yo le voy a pedir a todos que se pongan de pie. Y yo no quiero evidenciar a nadie. No es el propósito señalar a nadie y que todos digan: mira, fulanito, ese matrimonio tiene problemas, está desintegrado porque se puso de pie y todos los demás no, y ellos sí, pobrecitos, y no. Pero cada quien sabe cómo es su vida matrimonial. Y en este momento yo quisiera que como esposos habláramos con el Señor, habláramos con Él. Dios está aquí y Dios está ahí cerca de ti, y Dios sabe de tu necesidad, y Dios sabe de tu aislamiento y de tu soledad, como también sabe de tu felicidad, como también sabe que has hecho las cosas conforme a su palabra, como también sabe que hay unidad en tu vida matrimonial, como también sabe que día a día, en lugar de dedicar tiempo a otras cosas, tú dedicas tiempo a estar con Dios y a estar con tu pareja. Y eso trae más felicidad que cualquier otra cosa. No hay vacíos, no hay huecos. Y eso es lo que anhelamos todos los casados. Haz compromisos tú. Yo no te voy a decir: voltea con tu esposa y dile: a partir de hoy voy a dedicarte tiempo. No, ese es un asunto personal. Ese es un asunto que tú tienes que comprometerte y decir: Señor, yo quiero alegrar a mi esposa. Señor, yo quiero alegrar a mi esposo. Dame sabiduría. Dame sabiduría para hacerlo, para buscar, para estar. Mucha gente piensa: voy a orar y le voy a pedir a Dios que nos una. Dios ya los unió. Cuando nos casaron, nos unió. Pero cuando tú le dices que podamos unir nuestras vidas, esa es otra cosa, y eso depende de ti. Eso tiene que ver con tu trabajo, con tu esfuerzo, con lo que tú puedes hacer. Padre, gracias por esta noche, Señor Jesús. Gracias por cada matrimonio que está aquí, Señor, y los que nos están viendo, Señor. Señor, haz milagros en nuestra vida, Dios. Señor, tu palabra es clara y tus principios son sencillos pero profundos, y también son fáciles de poner en práctica, Señor. Dedicar 5 minutos que se pueden convertir en 10, en 15, en 20, y que se pueden convertir en momentos tan deliciosos, tan deliciosos. Compartir el tiempo con nuestra pareja.
Gracias por esta noche, Señor. Gracias por compartir tu Espíritu Santo con nosotros, Señor. Gracias por traer tu palabra a nuestra mente, a nuestra vida, Señor. Gracias por hablarnos en el interior, Señor. Gracias por estar tocando nuestra vida, nuestra relación, Padre. Gracias por poner al descubierto nuestra realidad. Y gracias por darnos la oportunidad de corregir las cosas, Señor Jesús.